Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez tenemos una historia en donde nuevamente la realidad supera a la ficción, como si fuera una total película de terror. Hace un tiempo les subí un video de un caso que posiblemente les iba a hacer tener miedo de ir al parque una vez más. Y la historia de hoy quizás los lleve a pensar dos veces si viajar en autobús o no. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este caso tiene como protagonistas a dos personas, a Tim McLean y a Vince Lee. Así que ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Tim McLean nació en 1985 y creció en una pequeña comunidad agrícola en las afueras de Winnipeg, Canadá. Allí vivía junto a sus padres y sus 6 hermanos. Tim desde pequeño fue una persona muy activa. Amaba los deportes y hacer cosas al aire libre. También era una persona muy sociable y tenía muchos amigos. Cuando Tim creció y se convirtió en adulto, se dio cuenta de que no quería tener un trabajo tradicional. Así que decidió dedicarse al carnaval. Él sentía que este era su trabajo perfecto. Viajaba y conocía lugares nuevos. También a Tim le gustaba hacer videos y grabar las experiencias de sus viajes. Unos años después, a la edad de 22 años, Tim se dio cuenta de que ya le había dedicado demasiado tiempo de su vida al carnaval, que ya había tenido todas estas experiencias increíbles que había deseado vivir y que era momento de pasar a la siguiente etapa de su vida. Tim deseaba ya establecerse en un lugar fijo y formar una familia. El joven decidió entonces asentarse en la Columbia Británica, pero antes de establecerse de forma definitiva allí, quería ir a visitar a su familia y amigos a su ciudad natal, Winnipeg. Sus familiares, tras escuchar que Tim regresaría a su pueblo, decidieron hacerle un regalo. Y este consistía en pagarle un boleto de avión hacia Winnipeg, ya que Tim siempre viajaba en autobús. Pero Tim rechazó este regalo de sus familiares, porque creyó que no estaba bien que ellos gastaran su dinero en eso. Y a pesar de que tenía un viaje de 24 horas, Tim decidió viajar en autobús hacia Winnipeg. Pero lamentablemente él no sabía que esta decisión le iba a costar su vida. Pasemos entonces a nuestro segundo protagonista en este caso, Vince Lee. Vince Lee nació el 30 de abril de 1968 en el noreste de China. Allí creció con sus padres y sus 2 hermanos. Vince nació prematuro y quizás fue por eso que tuvo varias enfermedades y problemas desde pequeño. Por ejemplo, él no comenzó a hablar ni a caminar hasta los 5 o 6 años de edad, según cuenta. Vince además era muy solitario, pasaba la mayor parte de su tiempo solo. Verdaderamente no tenía muchos amigos. A pesar de todo esto, Vince creció con una vida dentro de todo normal. Y a la edad de 18 años terminó la escuela y se fue a la universidad. Como Vince siempre tuvo este tipo de problemas y enfermedades, le costaba muchas veces estudiar, por lo que tuvo que trabajar casi que el doble de sus compañeros, tanto en la escuela como en la universidad, para poder seguirles el ritmo. No obstante, obtuvo muy buenas calificaciones en ambas instituciones académicas. Finalmente, Vince terminó la universidad y se graduó de programador. Después de graduarse, se mudó a la ciudad de Beijing, en donde empezó a buscar trabajo, hasta que consiguió un puesto como ingeniero de software. Unos años más tarde, Vince conoció a Anna, con quien inició una relación, y ambos decidieron casarse en el año 1995. En el año 2001, el matrimonio se mudó a Canadá y se establecieron en el pueblo de Winnipeg, el mismo lugar de nacimiento de nuestro anterior protagonista, es decir, Tim McLean. Vince y su esposa habían optado por quedarse en ese pueblo porque allí el costo de vida no era tan elevado como en otros lugares de Canadá. Una vez en Winnipeg, Vince intentó conseguir un puesto de trabajo como programador, pero no le salía ningún trabajo. Claramente eran otros tiempos. Y esto empezó a frustrarlo bastante. Y como necesitaba sí o sí tener algún tipo de fuente de ingresos, Vince tuvo que empezar a trabajar de cualquier cosa. Obtuvo varios puestos de trabajo diferentes, por ejemplo, en un McDonald's, en algunos almacenes, en mantenimiento, en una iglesia, entre otros. En fin, todos trabajos que a Vince no le gustaban para nada. Bajo este contexto llegó el año 2004. Vince, para este momento, tenía 36 años. Este año fue el que marcó el inicio de todos los problemas. Pues Vince empezó a actuar de una manera muy extraña, como si fuera otra persona.
a tal punto que su esposa empezó a extrañarse y a preocuparse. Por ejemplo, Vince no comía, no dormía, lloraba casi todo el tiempo y decía que escuchaba diferentes voces en su cabeza, incluso la voz de Dios. Además de esto, Vince empezó a volverse aún más solitario de lo que ya era y prácticamente nunca salía de su casa. Su esposa, como para no preocuparse tanto, en un principio creyó que todo esto de las voces que Vince escuchaba se debían a que él no estaba durmiendo ni comiendo adecuadamente. Entonces, creyendo que esto le haría bien a su esposo, Anna fue y compró en una farmacia medicamentos de venta libre que ayudaban a conciliar el sueño. Pero a Vince no le hicieron nada a estas pastillas. Al contrario, la situación empeoró y todas esas voces que él sentía en su cabeza aumentaron mucho. Todo siguió de esta manera hasta que un día Vince decidió armar sus valijas y se fue de la casa, diciéndole a su esposa que necesitaba más tiempo a solas y que se iba a ir a la ciudad de Toronto. Pero verdaderamente Vince no se fue allí, sino que se escondió en una ciudad remota de Canadá llamada Thompson. Vince había ido a este lugar porque él había escuchado en su cabeza que Dios le dijo que tenía que comprar un terreno allí. Él estaba totalmente dispuesto a cumplir con el mandado de Dios, pero no tenía dinero como para comprarse un terreno. Así que estuvo varios meses en ese pueblo, viviendo y durmiendo en cualquier lugar, hasta que un día, de golpe, esa voz en su cabeza le dijo a Vince que tenía que irse, y ahora sí que debía viajar a la ciudad de Toronto. Cuando Vince llegó a Toronto, la voz de su cabeza le dijo que no tenía que estar allí y que se volviera hasta su casa, pero que debía volver caminando. Y ambas ciudades, es decir, Toronto y donde vivía Vince con su esposa, Winnipeg, están bastante lejos. No es para nada viable ir caminando de una a otra. Pero de todos modos, Vince decidió cumplir con el mandado de la voz de su cabeza. Caminó por toda la ruta. En una parte del camino alguien lo vio y le llamó la atención, por lo que llamó a la policía, quienes fueron a ver rápidamente qué era lo que estaba sucediendo. Cuando los agentes de policía encontraron a Vince, se dieron cuenta de que él no había comido ni dormido por casi 3 días. La policía le preguntó hacia dónde se dirigía y por qué estaba yendo hasta allí caminando. Y Vince les contestó que él estaba siguiendo al sol. La policía notó este comportamiento muy extraño por parte de Vince y decidieron llevarlo a un hospital. Allí los médicos lo examinaron y le diagnosticaron esquizofrenia. En el hospital también los médicos le recetaron a Vince varios medicamentos y le dijeron que si él los consumía de forma adecuada, su situación podía controlarse tranquilamente. Pero Vince se mostró totalmente negado a tomar esta medicación, porque decía que él no tenía esa enfermedad. Finalmente, los médicos y los policías dejaron ir a Vince, quien volvió hasta su casa con su esposa en Winnipeg. Así pasaron unos 3 o 4 años. Años en donde Vince jamás había tomado sus medicamentos para la esquizofrenia. La vida del matrimonio no había sido para nada tranquila durante todos esos años, pues claramente todas las actitudes y comportamientos de Vince habían empeorado. Seguía actuando de forma muy extraña, a veces desaparecía por días, hablaba consigo mismo, entre otras cosas. Así llegó el año 2008. Para ese momento Vince y Anna estaban viviendo en una ciudad llamada Edmonton. Sin embargo, ambos se encontraban en pleno proceso de divorcio, pero aún vivían juntos porque Vince no tenía a dónde ir y tampoco tenía trabajo. Por eso Anna dejó que él se quedara en la casa sin colaborar con ningún tipo de gasto hasta que consiguiera algún empleo. Un día, Dios, en la cabeza de Vince, le dijo que estaba muy enojado con él porque no había cumplido con todos sus mandados, con todas las órdenes que él le había dado a lo largo de los años, y que por no haber cumplido él debía quitarse la vida. Sin embargo, Vince por algún motivo decidió negarse a este pedido de Dios en su cabeza. Finalmente, Vince, después de mucho buscar, terminó encontrando un trabajo en un Walmart. Esto representaba un gran avance para él, para empezar a independizarse y rehacer su vida. Pero Vince seguía actuando de forma muy extraña y en un momento de golpe decidió que quería volverse a Beijing, en China, y así lo hizo. En Beijing, Vince intentó nuevamente rehacer su vida y buscar una nueva pareja, o mejor dicho, una nueva esposa, pero no encontró a nadie, así que regresó a Canadá a la casa de Anna, su ex esposa.
Allí, después de este fracaso, buscando una nueva mujer, el comportamiento de Vince empeoró. No lo aceptaron de regreso en su antiguo trabajo en el Walmart y esto hizo que él se volviera muy agresivo. Las voces en su cabeza empezaron a decirle que él debía protegerse. Así que un día Vince salió y se compró un cuchillo de caza. Y durante ese tiempo, todas estas voces de su cabeza empezaron a ponerse mucho más intensas. Le empezaron a decir que Vince tenía que proteger al mundo porque el mundo entero estaba en peligro, ya que había extraterrestres que querían dañarlo. Bajo todo este contexto llegamos a julio de ese mismo año, 2008, cuando Vince decidió irse nuevamente de la casa de su esposa. Pero en esta ocasión lo hizo sin decirle nada, simplemente le dejó una nota en donde decía: "Me fui, no me busques, desearía que fueras feliz". Después de abandonar la casa, Vince se compró un boleto de autobús. Y sí, como quizás ahora están empezando a suponer, ahora es cuando inicia todo el caso o toda esta historia en cuestión. El día 29 de julio, Vince compró un boleto de autobús con un nombre falso, One Pint, para ir a la ciudad de Winnipeg, que era exactamente el mismo viaje que Tim McLean, recordemos, tenía planeado realizar también en autobús. Si bien tanto Vince como Tim tenían que tomar el mismo autobús y al mismo destino, tenían planeado tomarlo en días distintos. Vince tomó el autobús un día antes que Tim, pero sucedió algo inesperado en el viaje. Cuando Vince llevaba viajando casi 18 horas en el autobús, empezó a escuchar diferentes voces una vez más en su cabeza. Esta vez las voces le decían que tenía que bajarse urgentemente del autobús porque estaba en peligro. Así que en cuanto el autobús se detuvo en la siguiente parada, Vince se bajó. Pero en cuanto lo hizo, se dio cuenta de que él no tenía nada que hacer en ese lugar y que tenía que llegar a Winnipeg. Así que ahora Vince tenía que esperar 24 horas a que pasara un nuevo autobús. Sin embargo, en lugar de ir a buscar un lugar en donde pasar la noche como cualquier persona normal, Vince se quedó solo sentado en la parada de autobuses toda la noche. A la mañana siguiente, Vince decidió que le iba a vender todas sus posesiones a cualquier persona que pasara por la parada. Y así lo hizo, se fue deshaciendo de muchas de sus pertenencias hasta que se quedó solo con un poco de equipaje y una computadora portátil. En un momento pasó un chico de unos 15 años y le preguntó en forma de broma a Vince si no le vendería su computadora portátil a $60. Sorpresivamente para el chico, Vince aceptó. O sea, sí, Vince vendió una computadora portátil prácticamente nueva a ese precio. En un momento Vince se dio cuenta de que ya se acercaba la hora en la que pasaría el nuevo autobús y que él no había logrado aún deshacerse de todas sus pertenencias, por lo que empezó a quemar todo el resto de sus posesiones justo al costado de la calle. Finalmente, a las 6 de la tarde llegó el autobús y Vince se subió. Ahora sí, en ese mismo autobús estaba Tim McLean, que lo había tomado en unas paradas anteriores. Tim iba en el autobús muy relajado, disfrutando de su viaje. Incluso también charlaba con otros pasajeros, porque recordemos que él era muy sociable. Tim no sabía que con Vince ahora dentro del autobús todo iba a cambiar. El autobús iba bastante lleno, con muchas personas viajando por casi 18 horas. Claramente ya estaban todos muy cansados. Muchos iban durmiendo y relajados. Vince, cuando subió al autobús, ocupó su asiento y en un inicio no molestó a nadie. Pero aproximadamente una hora después de que se subió al autobús, el mismo se detuvo en una nueva parada. El chofer avisó que estarían allí por unos minutos, por lo tanto los pasajeros podían salir, estirar las piernas, comprar algo, entre otras cosas. Vince, Tim y el resto de los pasajeros se bajaron. Caminaron un poco, usaron los baños y unos minutos después todos volvieron a subir al autobús. Normalmente cuando vuelven a subir los pasajeros en autobús, todos suelen ocupar los mismos asientos que ya venían ocupando durante todo el viaje. Pero Vince no hizo esto. Él se acercó a Tim y se sentó al lado de él. A Tim inicialmente no le importó que Vince se sentara al lado de él, sino que incluso intentó charlarle, le preguntó cómo estaba y así conversaron por un rato. Hasta que en un momento Tim decidió ya volverse a relajar. Empezó a escuchar música con sus auriculares y se quedó dormido. Como Tim estaba completamente dormido, no era consciente de que su compañero de al lado, es decir Vince,
había empezado a tener comportamientos muy extraños. Pero los demás pasajeros sí se percataron de esto y se empezaron a preocupar bastante. Vince tenía una botella de 2 litros de té helado y un papel higiénico. Y él como que agarraba, por ejemplo, se ponía el papel higiénico en la barbilla y tomaba el té así con el papel higiénico así. O sea, digamos, algo bastante extraño. También murmuraba y decía diferentes cosas en otros idiomas. Y la realidad era que Vince, en su interior, estaba perdiendo totalmente el control. Y empezó a sentir diferentes voces dentro de su cabeza que le decían que estaba en peligro. Y que el hombre que tenía al lado, es decir, Tim, era un extraterrestre, que quería dañarlo, no solamente a él, sino a todos los pasajeros. La voz dentro de la cabeza de Vince le empezó a decir que él tenía que destruir a ese hombre, es decir, a Tim, para salvar a todos. Ahora sí, vamos a pasar al momento de los hechos. Eran las 8 de la tarde aproximadamente. Había empezado a anochecer, y el autobús proyectaba una película para que los pasajeros se mantuviesen entretenidos. Todos estaban relajados. Fue en ese momento que Vince sacó su cuchillo de caza y atacó a Tim, que aún estaba durmiendo. Vince le clavó rápidamente el cuchillo a Tim en su cuello. Tim se despertó claramente gritando fuertemente, un grito que fue espantoso según contaron los pasajeros. Pero Vince siguió y siguió acuchillando a Tim sin parar. De repente, un hombre que se encontraba en el asiento de adelante, llamado Garnett, que había servido 5 años en el ejército canadiense, vio lo que pasaba y le empezó a gritar a Vince que parara y que se bajara del autobús. Inmediatamente el conductor, al percatarse de todo lo que estaba pasando, detuvo el autobús. Y en ese momento todo se volvió un caos. Los pasajeros claramente se habían dado cuenta ya de que un hombre estaba acuchillando a otro en el autobús. Así que todas las personas empezaron a querer bajarse del mismo desesperadas. Se empujaban unos a otros, cuentan algunos que había una mujer que estaba con un niño pequeño en brazos y que como que lo lanzó entre la multitud para que pudiera salir antes que todos. Toda era una situación muy caótica. Y en medio de toda esta situación, de todo este caos, Vince seguía apuñalando a Tim, sin sentimientos, sin parar ni un segundo, como si fuera un robot. Tim intentaba, con las pocas fuerzas que le quedaban, defenderse, pero no lograba frenar a su agresor. Hasta que en un momento de la lucha, Tim cayó al piso del autobús. El joven ya tenía como 50 puñaladas y todo el piso estaba completamente cubierto de sangre. Garnett le preguntó a otro hombre que estaba cerca si podía ayudarlo a detener a Vince. Pero este señor estaba muy asustado y también salió corriendo del autobús. Así solo quedaron Tim, Vince y Garnett dentro del autobús. Tim estaba todo el tiempo gritando y gritando del dolor, hasta que repentinamente todo se quedó en silencio. Los gritos de Tim habían cesado, pues él ya había fallecido. A pesar de ello, Vince no se detuvo y continuó apuñalando el cuerpo de Tim. Garnett se bajó del autobús siendo consciente de que ya no podía ayudar a Tim y se unió al resto de los pasajeros que estaban en la carretera. Allí afuera estaban todos aún muy asustados y gritando del pánico. Algunos incluso hasta vomitaron del miedo que tenían. En ese momento, un joven llamado Chris, que pasaba por la carretera conduciendo un camión, se detuvo porque vio toda la situación y se preocupó. Garnett entonces le preguntó a Chris si tenía algún tipo de arma. Chris buscó en su camión y le dio un martillo a Garnett. Los dos, Chris y Garnett, ingresaron entonces nuevamente al autobús y notaron que Vince aún seguía apuñalando al cuerpo de Tim. Cuando Vince vio que estos dos hombres habían subido al autobús, se empezó a acercar a ellos con su cuchillo en la mano. Chris y Garnett en ese momento sintieron muchísimo miedo y entraron en pánico. Se apresuraron a querer bajar del autobús, sin embargo Vince se acercó muy velozmente a ellos, pero no los atacó. Simplemente los miró y se volvió a seguir apuñalando al cuerpo de Tim. En ese momento el conductor del autobús se avivó y cerró la puerta del vehículo para que Vince quedara encerrado dentro. Al menos así se aseguraban de que él quedara allí y que no iba a salir a quitarle la vida o a atacar a más gente. Pero aunque parecía que esta podría ser quizás el fin de la pesadilla, verdaderamente la misma estaba apenas comenzando. Ahora vienen un montón de secuencias verdaderamente espantosas que se las voy a relatar de una manera resumida
tratando de darle los menos detalles morbosos, digamos, posibles, porque por un lado porque es demasiado fuerte y por otro lado porque siento que ya dar tantos detalles explícitos es quizás hasta una falta de respeto a la memoria de Tim, así que no quiero dar tantos detalles. No me parece adecuado, digamos. Pero ¿qué fue lo que pasó a continuación entonces? Vince, dentro del autobús, encerrado allí, le cortó la cabeza a Tim, al cuerpo de Tim, y se las mostró a todos a través de las ventanas del autobús. Claramente todos los pasajeros quedaron totalmente espantados. En ese momento llegó la policía, y uno pensaría que una vez con los agentes de policía allí, todo iba a terminar. Pero no fue para nada así. Los agentes descubrieron que Tim ya había fallecido, y que Vince estaba encerrado en el autobús. Así que decidieron no hacer nada. Increíblemente, decidieron no hacer nada. Y por su parte, Vince desde dentro del autobús siguió escuchando voces en su cabeza. Esta vez le dijeron que Tim podía volver a vivir, por lo que debía destruir su cuerpo como sea. Entonces Vince empezó a desmembrar el cuerpo de Tim. Y a todo esto la policía seguía sin hacer nada. Y así pasaron más y más cosas horrorosas que, como les comenté, no se las voy a nombrar de forma tan explícita. Pero creo que con lo que les conté ya se van a estar imaginando un poco qué fue lo que siguió después. Cosas muy parecidas, digamos. Y la policía seguía sin hacer nada. Los pasajeros para este momento, además de estar asustados, estaban extremadamente desconcertados y molestos por la falta de accionar por parte de las autoridades policiales. Así pasaron varias horas, hasta que finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, Vince se dio cuenta de que su misión con Tim había terminado. Rompió una ventana del autobús, saltó del mismo e intentó huir. Para este momento supondrán que la policía sí hizo algo. Y esta vez sí hicieron algo. Porque no permitieron que Vince huyera, sino todo lo contrario, lo detuvieron inmediatamente. Después de la detención, los agentes de policía subieron al autobús a inspeccionar. Y allí, ustedes estarán imaginando, se encontraron con una escena totalmente espantosa. Ni la mejor película de gore, slasher, de terror, ni ninguna por el estilo superaría a esa escena con la que los policías se encontraron cuando subieron a ese autobús. Más tarde a Vince lo llevaron a un hospital, ya que estaba muy lastimado debido a los ataques por parte de Tim, que había intentado defenderse. Después de que le fueron atendidas sus heridas, Vince fue trasladado a un centro psiquiátrico. Por su parte, los pasajeros que habían estado en el autobús fueron llevados a una comisaría para ser interrogados. O sea, sí, después de toda esa situación horrorosa que vivieron, de trauma y del miedo que deben haber tenido, los llevaron para interrogarlos en esas condiciones. Pero bueno, incluso les tuvieron que prestar ropa y algunas cosas porque todo su equipaje había quedado dentro del autobús. Y él mismo fue llevado a analizar porque era básicamente la escena del crimen. Después de 24 horas y luego de que les hicieron algunas preguntas y demás, todos los pasajeros pudieron continuar con su viaje. Por su parte, a Vince en el hospital psiquiátrico le dieron medicación para tratar su esquizofrenia. Cuando estuvo en condiciones, un psiquiatra lo fue a ver y habló con él. Él mismo contó que Vince le dijo: Dios me eligió como el asesino y eligió a Tim McLean como víctima. Vince claramente quedó internado en el hospital, en donde siguió recibiendo el tratamiento. Al día siguiente de todo este espantoso hecho, la madre de Tim McLean estaba trabajando en un hogar de ancianos y mirando las noticias en televisión. De esta manera la mujer se enteró de que había sucedido un crimen dentro de un autobús, pero en las noticias no dieron el nombre de la víctima. Sin embargo, más tarde los agentes de policía llamaron a la madre de Tim y así le contaron que la víctima era Tim McLean, su hijo. Imagínense lo que debe haber sido para esa pobre mujer enterarse de eso, de que a su hijo le habían quitado la vida y de esta forma tan espantosa. Realmente debe haber sido y debe ser un dolor totalmente inimaginable. ¿Y cómo continuó toda esta historia? Bueno, finalmente el día 3 de marzo de 2009, Vince fue a juicio. El equipo de defensa de Vince inmediatamente expuso que él no podía ser considerado apto para ser juzgado por su diagnóstico de esquizofrenia. Incluso el mismo psiquiatra que lo trató dijo eso, que él no estaba en condiciones de ser juzgado. Sobre todo teniendo en cuenta de que cuando sucedieron todos los hechos, él no estaba tomando su medicación, es decir, su enfermedad no estaba siendo tratada.
Básicamente lo que pedía la defensa era que Vince no fuera a una prisión normal, sino que permaneciera en un centro psiquiátrico. Analizando toda la situación, el juez llegó a la conclusión de que efectivamente Vince no estaba en condiciones de ser juzgado como una persona normal y ordenó que fuera a un hospital psiquiátrico. Allí Vince debería ser controlado, debería recibir tratamiento y medicación hasta que sea considerado apto para recibir el alta. La familia de Tim quedó claramente muy enojada con esta decisión del juez y por ello empezaron a solicitar cambiar la ley. Querían que si una persona no era considerada apta para ser juzgada, al menos esté aunque sea algún tiempo en prisión después de recibir el tratamiento correspondiente. También la familia de Tim demandó a la policía canadiense por no haber hecho prácticamente nada por él el día en el cual sucedieron los hechos. Que claro, ustedes estarán pensando que cuando la policía llegó al lugar, él ya había fallecido. Pero los agentes pudieron al menos, aunque sea, haber intentado detener a Vince para que no vulnere y haga esas cosas espantosas que hizo después con el cuerpo de Tim. ¿Qué pasó con todas las demás personas que estuvieron presentes y que vivieron este espantoso hecho? Chris, el camionero, después de este hecho nunca pudo volver a trabajar como camionero. Tuvo que cambiar de trabajo. Incluso fue tal el trauma que jamás pudo volver a retomar sus estudios, pues empezó a tener serios problemas de ansiedad. Otros pasajeros tuvieron trastorno de estrés postraumático, algunos de ellos empezaron a tener pesadillas de forma muy constante y otros tuvieron que recurrir al alcohol o al consumo de sustancias para sobrellevar la situación. E incluso algunos pasajeros presentaron una demanda civil en contra de la compañía de autobuses, buscando compensación por todo lo que tuvieron que vivir y exigiendo una mayor seguridad para los viajes. En el año 2016 se consideró que Vince ya había recibido tratamiento completo y que ya no era un peligro para la sociedad, así que fue liberado. Pero sí, por más de que él estaba libre, diferentes profesionales debían monitorear de que él tomara correctamente su medicación. Para reincorporarse en la sociedad, Vince tomó un nuevo nombre, Will Baker. En el año 2017, un año después de su liberación, se determinó de que Vince ya no necesitaba más supervisión, ya que él estaba en condiciones de hacerse responsable por su propia cuenta de tomar su medicación. Toda esta decisión causó una total indignación en toda la sociedad. Y las personas que vivían en el mismo lugar, en el mismo área que Vince, empezaron a vivir con muchísimo miedo. Porque claro, ustedes imagínense el contexto. Sale libre, totalmente libre, una persona que cometió un crimen de esta índole, que tiene una enfermedad y que se negó durante muchísimos años a tomar una medicación. Si bien los profesionales determinaron que él ya estaba apto para vivir por su propia cuenta, hay que ponerse un poco en el lugar de toda esa gente, de todos los vecinos y demás, y nos resulta demasiado difícil entender el miedo con el que seguramente debieron vivir y viven actualmente. Por otro lado, varios años después del crimen, salió a la luz que cuando Tim fue asesinado, su pareja estaba esperando un hijo que él jamás pudo conocer. El niño fue criado solo por su madre, y lamentablemente jamás podrá conocer a quién fue su padre. Así que este fue el caso de Tim McLean. Me interesa mucho leer las opiniones que tienen ustedes sobre toda esta historia. ¿Qué opinan sobre lo que sucedió con Vince? ¿Creen que está bien? ¿Que confían en las decisiones que tomó los médicos y la justicia de que ahora esté libre? ¿Creen que tendría que haber pagado en la cárcel? ¿Creen que tenía que pagar en la cárcel después de haberse recuperado? Siempre es muy controversial cuando se trata de estos temas de que alguien comete un crimen o no es apto para ser juzgado por algún trastorno, algún problema mental, alguna enfermedad y demás. Y siento que es totalmente entendible la bronca que sienten los familiares de Tim de que, bueno, de todo lo que pasó y sobre todo de que Vince ahora esté suelto, ¿no? Así que coméntenme qué opinan ustedes en los comentarios. Están obviamente súper abierta la caja de comentarios para debatir, siempre y cuando sea con respeto. Así que este fue el caso de hoy, espero les haya resultado de interés. Si les interesa en general este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me ayudas mucho si le das un me gusta a este video, dejas tu comentario o lo compartes en tus redes sociales. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo un video o listas de reproducción recomendadas por ustedes. Muchas gracias por verme, les mando un beso gigante, cuídense mucho y los veo la próxima.